Muy buenos días. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de las ofrendas por el pecado. El capítulo 4 de Levítico dice que habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel, cuando alguna persona pecare por error en alguno de los mandamientos del Señor, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Y luego va a ir nombrando cada uno de las personas que ya vamos a detallar. Este era un tipo de ofrenda para purificación, destinado para perdonar pecados no premeditados. Ya después vamos a hablar de las ofrendas por pecados sí meditados, sí hechos con premeditación. Desde el versículo 3 habla y dice: si el sacerdote ungido pecare. Cuando habla del sacerdote ungido, nos está hablando del sumo sacerdote. Pone al sumo sacerdote primero, porque recordemos que el sumo sacerdote, representando al sumo sacerdote celestial que es Cristo, también representaba a todo el pueblo. Y en caso él pecaba, debía traer un becerro sin defecto para la expiación de su pecado. Debía traerlo a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, poner su mano sobre la cabeza del becerro y degollarlo delante del Señor. Él tomaba la sangre del becerro, la traía al tabernáculo de reunión, al santuario. Mojaba el sacerdote su dedo en la sangre y rociaba aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Estamos hablando del velo que se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El versículo 7 dice que él debía poner esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Recordemos que entrando de frente, antes del velo, se encontraba el altar del incienso aromático. Ese altar, cuando se lo construyó, en cada una de sus esquinas se les puso unos cuernitos. Tenía 4. En estos cuernos también debía ponerse sangre sobre ellos. Luego este becerro, dice el verso 12, debía ser sacado completo fuera del campamento en un lugar limpio, y ahí donde se echaban las cenizas, ser quemado al fuego. El versículo 13 nos dice: si toda la congregación de Israel hubiese errado. Asimismo traería un becerro para la expiación. De la misma manera debía echarse sangre delante del velo y ponerse sangre también en los cuernos del altar del incienso. El verso 21 dice que debía sacarse ese becerro y ser quemado fuera del campamento, al igual que aquel becerro que era por el pecado del sumo sacerdote. Qué interesante. El sumo sacerdote, para recibir expiación por un pecado no premeditado, tenía que ofrecer una ofrenda igual a la que ofrecía por el pecado de todo el pueblo. Recordemos, cuando Dios nos da un honor grande de representarlo a Él, tenemos también una representación ante los demás. El verso 22 dice: ahora, cuando pecare un jefe, en este caso, dice que debía traerse el 23, un macho cabrío sin defecto. 24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y debía ponerla sobre los cuernos del altar del holocausto, ya no adentro en el lugar santo, sino afuera, en el atrio donde estaba el altar de sacrificios o holocausto. Y el resto de la sangre debía ser derramada junto al altar.
Ahora, versículo 27, si alguna persona del pueblo pecaba por yerro, debía traer una cabra y poner asimismo su mano sobre la cabeza de la ofrenda, degollarla en el lugar del holocausto. La sangre debía ser puesta en los cuernos del altar del holocausto y el resto de la sangre regada. Y el sacerdote hacía expiación por él para que sea perdonado cuando se hacía arder sobre el altar el resto del animal, sea un jefe o sea una persona común del pueblo. Verso 32 dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Cuando era este tipo de ofrenda y para este tipo de pecado debía ser una hembra, si era un cordero, y hacer el mismo tipo de ritual. Así el sacerdote hacía expiación por el pecado de la persona y esta persona era perdonada. Nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que también él mismo fue la ofrenda, porque él dio su vida y con su sangre nos limpia de todo pecado. Quizás hemos cometido algún pecado por error. Sepa usted hoy día que el Señor está dispuesto a perdonarnos si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y apartarnos del mal. Que el Señor le bendiga en esta linda jornada de trabajo.